RDQ Ministry presenta el poder de la palabra. Y tal vez la circunstancia que hoy viva difícil, Dios la va a usar para darme una nueva bendición. ¿Cuánto dicen? El poder de la palabra. Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en adoración para que Dios me fortalezca. ¿Cuánto dicen amén? Con ustedes, el pastor Rubén Darío Quijano. Nos fuimos con nuestro tema para hoy. El tema de hoy lleva por título, diga conmigo esa frase, efecto Elías. Pues hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Elías es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. La importancia de Elías radica en esto. Escúcheme, varias cosas. Primero, Elías es importante por todo su poder desplegado en el ministerio. Elías es llamado el profeta de los milagros. Fue el primer profeta que comenzó a hacer milagros muy fuertes y consecutivos. Hubo muchos milagros antes de Elías, obviamente, pero nunca en una sola persona tantos milagros. Elías es el profeta de los milagros. Segundo, Elías es supremamente importante porque tiene una característica especial: no se murió. Elías fue llevado vivo. Está en el cielo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se le apareció al Señor Jesús, él y Moisés, que sí había muerto, pero que el cuerpo se lo llevaron al cielo para poder tener un testimonio de los que mueren y resucitan. Mientras que Elías es un testimonio en el cielo del rapto. En el cielo saben que va a haber un rapto de gente viva porque hay alguien que representa a los raptados. Se llama Elías. Así que este personaje no es cualquiera. Pasó por un tiempo de crisis y le salió con un cuento rarísimo a Dios. Elías le dijo: quítame la vida, no he sido mayor, no he sido mejor que mis mayores, me quiero morir. Y Dios le dijo: ¿y qué tal si yo no lo dejo morir? No se va a hacer como usted quiere, Elías, no se va a morir. Y se lo llevó vivo. Y vivo está. Y como lo decía ahora en la transfiguración, se le aparece al Señor y los discípulos lo vieron. Era Elías mismo, vivo. Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Pero este hombre ni siquiera murió. Tiene un lugar en el cielo y representa a los del rapto. Eso es para los que no creen en el rapto de la iglesia. Elías fue raptado como una primicia de esos que están vivos. ¿Cuánto dicen amén? Pero además hay otro aspecto en la vida de Elías que es supremamente importante y que para algunos les causa confusión en su mente. Y algunos que no tienen como tiempo para estudiar bien la Biblia, escuchan cualquier tontería y salen a predicarla sin analizar el contexto. Y entonces Elías es muy importante porque Elías está prometido que va a volver. Y si uno analiza escatológicamente, se da cuenta que al final de los tiempos va a haber dos personajes que se llaman los dos testigos. Y los dos cuadran con la perspectiva de Elías y Moisés. Los dos que están en el cielo, uno vivo resucitado y otro que está vivo, que nunca murió, Elías. Ellos van a volver a la tierra para ser los dos testigos. Y se cree que son ellos dos porque lo que van a hacer es lo mismo que hacían en la tierra Elías y Moisés. Las mismas señales harán, ¿estamos de acuerdo? Pero el grave problema no es ese. El grave problema con Elías es que hay muchas muestras en el Nuevo Testamento de que Elías supuestamente iba a volver. Y lo peor es que Jesús dijo: Elías vino y no lo vieron. Entonces ahí entran algunos pseudocristianos a hablar, ¿sí ve? La reencarnación. Volvió. Entonces obviamente hay que decirles que no hay reencarnación, la reencarnación no existe. Dios no necesita reencauchar muertos. ¿Quién entendió eso? No necesita ¿para qué va a reencauchar un muerto Dios? La reencarnación no existe. Y segundo, imposible que Elías sea una reencarnación, porque la reencarnación la plantean para muertos que vuelven, y Elías todavía no ha muerto. ¿Quién entendió eso? Pero hoy vamos a hablar de Elías porque hay un efecto que produce la venida del tal Elías. Digo el tal Elías con respeto, referente a ese ministerio, a la venida que anunció la Biblia, que él volvería. Porque tiene un efecto para cumplirse específicamente en la iglesia, en nosotros, hoy, para este tiempo, para la época de la gracia, para el tiempo en que Jesús habría de venir. Ese efecto Elías tiene que cumplirse y la iglesia ha ignorado el efecto Elías. Y al ignorar el efecto Elías no ha podido entender los verdaderos propósitos que el Padre tiene con la venida de Cristo en cuanto a la vivencia real. Sabemos que Cristo vino para perdonarnos, para darnos salvación, pero al no entender el efecto Elías no sabemos cómo es que Dios va a manejar la iglesia en la tierra. El efecto Elías nos va a enseñar cuál es el plan que el Padre diseñó para cuando su Hijo viniera y el Espíritu Santo llegara a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Dice:
he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Alguien dirá, bueno, esa venida del profeta Elías es para el final de los tiempos, porque dice ahí, antes que venga el día de Jehová. Pero ese día de Jehová va a venir, pero no es que él venga cuando ya va a llegar el día de Jehová, sino que mire lo que dice. Dice que si Elías no viene, es decir, si el efecto de Elías no se produce en la tierra, Dios va a herir la tierra con maldición. El desconocimiento del efecto Elías hace que la gente pueda vivir bajo una maldición. Hay que conocer el efecto Elías. ¿Cuántos desean conocerlo? Hay algo muy importante en juego. Si él dice, antes de que ocurra todo, necesito que el profeta Elías vuelva. Y dice que la obra que hará está marcada por una frase. Él, o sea Elías, el efecto Elías, hará volver el corazón de los padres sobre los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. El ministerio de Elías es un ministerio supremamente importante, ya les di algunas razones. Pero para conocer el ministerio de Elías, tendríamos que saber otras cosas que son muy importantes. Una de ellas es que si usted se pone a estudiar la vida de Elías, hay 6 pasajes específicos que hablan de 6 situaciones particulares del ministerio de Elías. Pero usted encontrará que el ministerio de Elías tiene una característica. La primera es esta. El ministerio de Elías fue un ministerio de choque directo contra Baal. Diga conmigo ese nombre, Baal. El nombre Baal es una raíz que es lo que va a determinar la palabra Satán. Los Baales son varias formas de ver al diablo, a Satanás. Cada pueblo tenía sus Baales. Y Dios sacó a su pueblo a la libertad y siempre le ordenó que estuvieran lejos de los profetas de Baal. Baal tenía sus propios profetas y Elías fue un hombre que se levantó y habló contra los profetas de Baal, los desafió y su ministerio fue de choque directo. Es decir, que cuando empezamos a hablar de Elías, si hoy vamos a hablar del efecto Elías, tendremos que entender que el ministerio de Elías tiene que ver con un choque frontal contra las tinieblas, con un choque directo contra lo que el diablo quiere hacer. Y por eso es necesario que veamos esta enseñanza de hoy, no como una enseñanza académica o pedagógica, sino como una enseñanza altamente espiritual, en la cual se define una lucha entre la iglesia y el diablo para poder ser vencedor. Elías va a volver, dice la palabra, su poder regresaría para confrontar a la iglesia con Baal, a la iglesia con Satanás, a poner la iglesia como luz. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que no podemos ignorar del ministerio de Elías es que el ministerio de Elías tuvo un enfrentamiento con Acab y su esposa. La esposa se llamaba, oiga este nombrecito, Jezabel, que es reconocida en la Biblia como un espíritu inmundo que obra para pervertir a los hombres de Dios, para llevarlos al pecado. Esa fue la lucha de Elías contra Acab, un rey flojo que se casó con quien no debía y dejó que Jezabel, que era su esposa, metiera al pueblo hebreo todos los pecados de Baal, y todos los profetas de Baal se enseñorearon del pueblo y vino destrucción, y Elías le tocó luchar contra ese espíritu. Al final, cuando Elías le mata a los profetas a Baal, Jezabel le hace una sentencia y le dice, mañana vas a estar como uno de estos, y Dios lo salva, se lo lleva vivo. Pero todos sabemos ya cómo, aunque ella le anunció que le iba a cortar la cabeza, no se la pudo cortar. Pero después aparece alguien que fue Juan el Bautista, de quien vamos a hablar ahora, quien murió decapitado por ese espíritu de Jezabel que había dado una profecía de destrucción sobre ese mismo espíritu de Elías. ¿Estamos de acuerdo? El espíritu de Elías va siempre a contender contra el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, dice la Biblia, que es un espíritu que seduce hacia la inmoralidad sexual a los siervos de Dios. Pues resulta que ese poder
de incitar al pecado, lo maneja Jezabel. Su deseo es dañar la imagen del varón, del papá de una casa, para destruir con ello toda la familia. Porque si alguien de la iglesia cae en pecado, todos lo ayudamos. Pero si es el papá el que cae en pecado, líbranos, Señor Dios nuestro. Una iglesia madura tratará de levantar a su papá si ha caído, pero la mayoría de iglesias tratan de matarlo y de cobrarle lo que desde el púlpito les dijo algún día. Dedito así, cuando no debería ser así, ¿no? Si un pastor cae, lo más honroso y lógico debería ser que todos los que un día fueron amparados por su amor vengan a atenderlo y le digan: papi, lo vamos a cuidar, usted cayó, lo vamos a levantar, lo vamos a proteger, lo vamos a restaurar para que vuelva y sea nuestro papá como siempre, sería lo lógico, ¿no? Pero eso no lo hace la iglesia de hoy. La iglesia de hoy cae y lo matan de una vez, tome para que aprenda y que se vaya. Y oiga, si esa persona no se vuelve un bebedor, lo tratan como si fuera un mal cristiano. Usted ve un cristiano, un pastor cae, y si no se vuelve mundano, comienzan a decir: esa palabra de él no sirve, ese hombre cayó, esa persona hizo tal cosa, porque les duele más que siga predicando, lo preferirían ver por ahí borracho, tirado en una cárcel o tirado por ahí en la droga. Eso les gustaría verlo más a la iglesia sucia farisea de hoy. Pero este espíritu de Elías, que contiende contra Jezabel, arma una defensa por la unidad de la familia. Y hablamos de la unidad de la familia en términos espirituales, pero también en términos normales, humanos. El espíritu de Jezabel quiere tomar a un varón de Dios, seducirlo para acabarle con su casa. ¿Quién entendió eso? Igual que acaba un pastor, acaba cualquier persona de una iglesia. Cuando el espíritu de Jezabel llega a una iglesia, empieza esas mujeres, son mujeres, estoy hablando de la mujer que llega con necesidades afectivas y encuentra en el pastor o en cualquier persona un hombre: ay, yo me estoy enamorando de usted. Bueno, venga, mija, ubíquese ahí, siéntese bien, caramba, y vamos a ayudarla a que usted está desenfocada, y la enfocamos, está bien. Ese no es el problema, eso le puede pasar a cualquier persona. Estoy hablando de la mujer que viene a seducir, que uno le ve las formas y las cosas picarescas de tratar de hacer daño y de seducir, mostrando y haciendo cosas. Eso pasa en las iglesias. Jezabel viene a las iglesias. El objetivo de ese espíritu de Jezabel es dañar familias, destruir familias. Mientras que el espíritu de Elías tiene otra cosa totalmente contraria. Por eso contienden. Por eso Elías y Jezabel no se pueden ver. Porque son dos espíritus antagonistas, totalmente antagonistas. El efecto Elías está ligado directamente a la venida de Juan el Bautista a la tierra. Vamos a hablar de Elías y Juan el Bautista, Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14. Estas son palabras del Señor Jesús, note lo que dice. De cierto os digo, ¿qué significa la frase de cierto? Se lo aseguro. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Oiga esto. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Cuando leemos ese pasaje, entonces, algunos dicen: bueno, ahí está la reencarnación. Ese es el Elías, o sea que Juan el Bautista era el mismo Elías, si entendemos ese pasaje así, si no lo analizamos, si miramos la letra suelta y no miramos todo el contexto y lo que significa con otros pasajes. Ya sabemos que no puede ser la reencarnación, primero porque la reencarnación no existe. Hebreos 9:27 dice: está estipulado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Hebreos 9:27. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Dios estipuló, no que vuelve, que el purgatorio, que si espera, que no sé qué, que si echan la moneda en el tarro sale, que va no sé para dónde, que después vuelve, que regresa, que da la vuelta, que la paga, que repaga. Eso no pasa. Que reencarnen cucarachas, algunos parecen cucarachas por la forma de vivir, pero no es verdad. Son cucarachas, diferente una cucaracha a un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Pero además no puede ser la reencarnación porque Elías no se murió. Elías estaba vivo. Pero aquí sí produce una gran admiración cuando Jesús dice que Juan el Bautista es el mayor nacido de mujer. Es decir, busque una raza humana a alguien que haya nacido, busque todos, meta ahí al que quiera. Usted puede tomar ahí a los que quiera, desde Moisés, pase por Abraham, siga por Alejandro Magno, pase por Napoleón Bonaparte, el que usted quiera. Dice Jesús, no hay uno nacido de mujer que sea mayor que ese tipo. Tú dices, bueno, entonces, ¿qué pasa con Juan el Bautista? ¿Qué tipo de gente era esa?
Un hombre que vino, predicó un poco de tiempo, le cortaron la cabeza y es mayor que todos. Eso significa que hay una visión humana hacia Juan el Bautista que es grandiosa. Ahora, dice el Señor que aunque es mayor que todos, en el reino, Juan el Bautista es el más chiquitico. Cualquiera en el reino lo supera, le dice a Juan, Juan, manéjate bien, chico. Cualquiera en el reino de los cielos. La diferencia es que el reino de los cielos está constituido por la victoria de Cristo. Mientras que Juan el Bautista es un profeta, es el último de los profetas que hablan con miras a la salvación. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de nosotros es superior a Juan por la obra de Cristo. Pero de los nacidos de mujer nadie es como él. ¿Por qué dice aquí? Y Jesús dice, si queréis recibirlo, o sea, hay una opción. Si usted quiere entenderlo, si a usted le parece bien meterse esto en la cabeza, le voy a contar un secreto, dice Jesús. Juan es aquel Elías que ustedes estaban esperando. Cuando uno oye eso, dice, bueno, entonces era el mismo, la misma persona, no murió y se vino, entonces apareció en un nuevo cuerpo. Pues no es exactamente eso lo que dice la Biblia. Hay que entender la diferencia entre lo que es la venida de Juan y el reino. El reino de los cielos es la manifestación de Cristo posicionando al ser humano después de que los pecados son pagados por la sangre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El reino de los cielos lo trae el Espíritu Santo cuando convence de pecado, de justicia y de juicio, y cuando dota a ese ser humano de arrepentimiento, le da la salvación y comienza a manifestarle el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Así que el reino de los cielos lo constituye la venida del Espíritu Santo para revelar la obra de Cristo que nos salva. ¿Cuánto dicen amén? Juan el Bautista es la tipología de una nación antigua que está llevando el último de los esfuerzos de Dios para dar a conocer la verdad. Hay predicadores que todavía hoy predican como Juan el Bautista. Tratan la gente mal, los tratan duro, les dan fuerte y se amparan en las enseñanzas de Juan el Bautista. Pues quiero decirle que Juan era muy duro porque le estaba hablando a un pueblo corrupto de 400 años de silencio profético que se habían deteriorado en lo civil, en lo social y especialmente en lo religioso. Era un pueblo de sacerdotes corruptos y Dios levanta a un hombre para que hable duro. Esa gente corrupta del pueblo judío en esa época no se puede comparar con un católico, con una persona que necesita el amor de Dios, que necesita la misericordia de Dios. Si alguien está muy bravito y quiere predicar como Juan el Bautista, que se vaya para Irak y que hable allá y cuando lo maten nos vuelve y nos predica. ¿Quién dijo amén? Ay, ¿quién entendió eso? Es que es muy bravo ser bravo, das edad de bravo con un católico, cuando lo que hay que darles es amor para salvarlos, para mirarles todo su deseo de Dios y decirle, mire, usted lo desea, yo se lo voy a mostrar como Él es. Y ese deseo va a hacer que conozcan al Cristo verdadero. ¿Cuánto dicen amén? Hay una acción que es la de la transfiguración. Veámosla rápidamente, Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Diga pues lo que dice Jesús. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Otra vez Jesús vuelve y les dice, Elías tiene que volver y ya vino. Y los discípulos entendieron, ¿no? Cuando está hablando de ya vino es porque está hablando de Juan el Bautista. Este pasaje está directamente ligado a la transfiguración. Si usted lea antes, ahí en Mateo, se dará cuenta que Jesús le dijo a sus discípulos, algunos de los que están aquí no verán muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y se los lleva a un monte, se va con Pedro, con Juan y Jacobo. Y dice que estando allí se transfiguró, sus vestiduras se vuelven blancas, dice que más blancas como ningún lavador en la tierra los podría poner. Y cuando los tres discípulos vieron a Jesús, lo vieron acompañado de dos personajes, uno a cada lado. Pero ¿cómo así? Si estamos nosotros solos con él, somos 4, y allá porque hay 2 más con él. Se acercaron, ¿quiénes son? Y vieron que los que estaban allí estaban transfigurados, llenos de una gloria. Y entonces se acomodaron, ¿quiénes son? Y Jesús, la Biblia no dice que pasó así, pero dice que ellos sabían quién era. O sea que Jesús le dijo, muchachos, Pedro, Juan, Jacobo, se los presento. Aquí está conmigo, les presento al profeta Elías. ¡Opa! ¿Cómo le da la sorpresa?
Les presento al profeta Elías. Elías, el que, sí, yo soy, les dijo Elías. Wow, ¿cómo haría el susto de esos apóstoles? Y miraron al otro, y el que está al lado, se los presento, él es Moisés. El de la ley, él es Moisés. Moisés, salúdalo. Los saludaron. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Yo creo que los discípulos quedaron así. Wow, ¿qué es esto? Moisés y Elías. Moisés, el hombre más respetado por ellos como líder, porque lo volvió una nación a un pueblo de esclavos. Y Elías, el hombre más envidiado por su poder. ¿Qué hacen al pie de él? Y cuando los vieron ahí, estaban con ellos, dicen que oyeron una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea que el Padre dio testimonio. Cuando oyeron eso, dice que Pedro le dijo: Señor, ¿será que mientras estás con ellos nosotros vamos y cortamos un poquito de árbol y hagamos una enramada y nos hacemos aquí, pasemos la noche aquí bien bueno? Yo quiero hablar con Moisés y con Elías un montón de cosas que me gustaría. ¿Cuánto te gustaría hablar con Moisés un ratico? A mí me gustaría preguntarle bobadas a Moisés, como por ejemplo: Moisés, cuando ustedes fueron pasando el mar, vos no miraste para el lado y veías los pescados ahí sin poder pasar. ¿Cómo los veías ahí, transparentes? ¿Cómo era? Yo quisiera saber esas cosas raras, ¿no? ¿O no le gusta? Yo pienso en esas cosas raras. Vos que mirabas los pescados y los pescados te hacían así, yo le decía: no puede pasar, ¿qué? Ese Dios ordenó y pasaba. ¿Cómo fue eso? Me gustaría saber un montón de cosas. Entonces, Señor, hacemos una enramada y nos quedamos aquí. Y Jesús le dijo: no. Ellos no vamos a quedar aquí, vamos a ir donde está la gente. Porque la gloria no es para sustraerlos de la gente, la gloria es para bajar a dársela a la gente. ¿Quién entendió eso? La gloria no es para meterla aquí a la iglesia, la gloria es para salir y llevártela a tu casa, a tu trabajo, a tu colegio, a tu college, a tu universidad, donde tú vives. Ahí hay que llevar la gloria. Que ser evangélico en un culto, todo el mundo dice amén, es muy fácil. Lo tremendo es salir a ser evangélico donde todo el mundo quiere jugar trampa, quiere hacernos reaccionar, quiere hacernos daño, y tenemos que mantener firme nuestra fe. ¿Cuántos quieren mantener esa gloria firme en cada lugar? Esa es la parte que corresponde en el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, tendríamos que pensar entonces, en el momento de la transfiguración, en ese momento, Elías está con el Señor. Los que creen que Elías y Juan eran la misma persona, porque Jesús está diciendo, ¿no? Ya vino. Entonces uno dice, entonces es la misma persona. Los discípulos bajan de la transfiguración y le dicen: vea, ¿qué pasó? No. Él les dice: no se preocupen. Elías viene primero y va a restaurar, pero lo que les digo es que Elías ya vino y no lo vieron. Entonces dijeron: está hablando de Juan el Bautista. Entonces, bueno, si era el mismo, ¿por qué se le aparece al Señor mientras el otro estaba haciendo su ministerio? No es lógico, ¿no? ¿Cierto que sí? O sea, si es el mismo, o está allá esperando a que lo mate Herodes, o está aquí con nosotros. ¿Dónde están? En las dos partes no puede estar, o sea que no son la misma persona, aunque Jesús dice que él habría de venir, y que ya había venido y que no lo vieron. ¿Cómo podemos desempantanar ese pasaje? ¿Lo desempantanamos? Facilito. Juan capítulo 1, versículo 19 al 21. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? A Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Opa, o sea que ya decían: uy, este tipo, para mí que este es el Elías que estamos esperando. ¿Eres tú Elías? Y oiga lo que dijo Juan. Él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. O sea que Juan está diciendo: yo no soy Elías. Bueno, hay una confusión. ¿Será que Jesús dijo sí era y Juan decía que no? Es que lo que estaban esperando estos judíos es lo que muchos de ustedes están esperando, que le digan: a ver, ¿este es el mismo? ¿Este Elías es el mismo Juan el Bautista? Pero en verdad lo que está reconociendo Juan es que él no es Elías. Y lo que está diciendo Jesús es que el espíritu que estaba en Elías, cuando digo espíritu no hablo de la persona, hablo de la unción, de las características particulares de ministerio, van a ser reflejadas sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista va a recibir toda la identidad espiritual de Elías, la va a asumir a tal punto que va a morir como se había profetizado que muriese Elías. Va a morir perdiendo su cabeza como tenía que morir Elías. Dios dice: no voy a dejar que a Elías le corten la cabeza, me lo llevo y ese mismo estilo de ministerio lo voy a arrojar a la tierra dentro de 900 años, y lo manda dentro de 900 años. Llega sobre Juan el Bautista, que cuando su mamá quedó en embarazo, Elizabeth, el niño saltó en el vientre cuando tuvo contacto
contacto con María, entonces recibió esa unción de Elías y creció Juan el Bautista. Y a Juan le dicen, tú eres el Elías. No, yo no soy, yo soy Juan. Pero a Jesús le dicen, bueno, ¿y qué pasa con el espíritu de Elías? ¿Va a venir? Ya vino, estaba metido en Juan. El mismo estilo de Elías vino sobre Juan el Bautista, y como Dios ya había una palabra profética del diablo y Dios la aceptó, que por la valentía de Elías tenía que ser cortada su cabeza, vamos a transferir ese mismo juicio sobre Juan el Bautista. Por eso no hay nadie superior nacido de mujer a Juan el Bautista, porque es un hombre que asume el reto de otras generaciones sobre sí mismo para que el plan de Dios se cumpla. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos entienden esta verdad? Fuerte ese aplauso. La palabra habla claramente sobre esto de Elías. No era la reencarnación, era un mover espiritual específico. Vamos a tener que aprender a familiarizarnos con la palabra espíritu. Y se la voy a describir por qué familiarizarnos. Una persona es el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que hay el Espíritu Santo? De él hablamos hace 8 días. Es Dios sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo es Dios. Déjelo quieto. Siempre que en la Biblia aparezca con mayúscula espíritu, está hablando de él. Está el espíritu del hombre. ¿Qué es el espíritu del hombre? En el Antiguo Testamento hay una diferencia entre espíritu y el Nuevo Testamento en el espíritu. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, mientras que el Nuevo en griego. En muchas partes esas dos terminologías se conjugan y no parecen ser claras, pero las vamos a entender así. Sacamos aparte al Espíritu Santo. ¿Qué es el espíritu del hombre? En algunos pasajes del Antiguo Testamento se entiende por el espíritu del hombre la vida, el alma, el ánima del hombre. Pero en el Nuevo Testamento se habla de espíritu en el hombre, es cuando usted nace de nuevo por el espíritu. Cuando una persona está en pecado, dice la Biblia, muerto estaba en mis delitos y pecados. ¿Qué parte estaba muerta? ¿Su cuerpo? No. Su alma no, era una persona. ¿Qué parte estaba muerta? El espíritu. El espíritu estaba muerto porque nadie puede vivir espiritualmente hasta que no nazca por el Espíritu Santo. Cuando usted se entregó a Cristo, usted nació por el Espíritu de Dios y entonces usted tiene espíritu. ¿Qué es el espíritu? No estoy hablando solo del Espíritu Santo, estoy hablando de su espíritu. El espíritu es una parte suya que le permite conocer y aceptar que Dios existe y que Él es como es. Los que están muertos en el espíritu no tienen espíritu, por lo tanto ellos tienen un vacío. Ese vacío, neuma, que es aire, hace que los seres humanos busquen a Dios de cualquier forma, en una piedra, en el sol, en una vaca, no sé, en cualquier cosa. Creen que ahí está Dios, porque necesitan espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted recibe a Cristo, ahora usted tiene el espíritu. El evangelio te llega por tus sentidos, pasa al alma y el alma tiene que rellevarla hasta el espíritu, y es por el Espíritu Santo que tu espíritu vive y comprende la palabra. Tú eres, ya hemos dicho, eres espíritu porque naciste de nuevo, tienes un alma y estás metido en un cuerpo. Estamos entendiendo esa segunda parte del espíritu. Una cosa es el Espíritu de Dios que vive en mí y otra cosa es el espíritu que soy yo. Yo soy espíritu, yo no soy alma. Yo tengo un alma, pero yo no soy alma. Mi alma es la identidad humana. Mi alma se llama Rubén, nació en Colombia, tiene 25 años. 25 años de ministerio, me van a acabar. Ese es mi alma, pero eso no soy yo. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy el espíritu. Cuando yo me muera, el que nació de nuevo, que es mi espíritu, se va al cielo. Porque soy hijo de Dios por nuevo nacimiento. Nací de nuevo. Tengo los genes de Dios en mi espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué pasa con mi alma y mi personalidad humana? Mi forma de hablar, mi lenguaje, todo eso que aprendí de mi cultura, de mi familia, todas esas partes que me hacen tan particular a mí. Esa parte no puede heredar el reino de los cielos. ¿Sabían eso? Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Lo adopta. El alma de Rubén ha sido adoptada, por adopción es hija de Dios. Dios dice, ya que Rubén, que es mi espíritu, ya que Rubén el espíritu, tiene los genes míos y viene para el cielo, vamos a llevárnosle el alma con toda esa información humana que recibe en la tierra. Esa personalidad nos la llevamos, pero se va a ir adoptada. Diga conmigo, mi espíritu nació de nuevo. Mi alma es adoptada. Ese es el segundo espíritu, el espíritu suyo. Hablando de la conexión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero
También la Biblia habla de espíritu de muchas otras formas. Por ejemplo, los demonios y todos los poderes del mal se les llama espíritus del mal, espíritus de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Son seres espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque no son almas, no son personas humanas, pero sí son espíritus, porque vienen del mundo espiritual de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Se les llama también espíritus inmundos. Pero hay otra cuarta connotación de lo que es espíritu, y es el estilo que Dios le da a alguien. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que Dios repartió el espíritu de Moisés a la gente que iba a hacer el tabernáculo, y dice que les dio el espíritu de Moisés. ¿Qué significa que les dio el espíritu de Moisés? ¿Les dio el Espíritu Santo? Bueno, esa es otra cosa, que es la capacitación divina. ¿Le estaba dando la misma personalidad? O sea, ellos comenzaron a hablar, a pensar, a actuar como Moisés. No. ¿Qué significa que les dio el espíritu de Moisés? Que les entregó el mismo sentir de relación con Dios que tenía Moisés. Se lo entregó a esos hijitos, para que esos hijitos de Moisés en el espíritu pudieran hacer la obra que Dios le había encomendado. ¿Estamos de acuerdo? Esta semana, oyendo la radio que la estaba haciendo Víctor, me sorprendió ver cómo Víctor hace la radio muy parecida a mí. Y más allá de que él pueda aprenderme a mí, descubrí que no es un asunto de aprendizaje, sino que es un asunto de espíritu. Es el mismo espíritu que hay en mí, porque él siente la radio como yo la siento, y siente el ministerio de la radio como yo lo siento, como Dios nos lo dio a parir. ¿Estamos de acuerdo? Esta parte es importante que la sepamos. Uno necesita tener el Espíritu Santo para tener vida. ¿Quién dijo amén? Pero uno necesita y requiere el espíritu de un hombre para poder recibir una unción especial que ese hombre ha tenido. Un padre de familia le da a sus hijos casa, les da ropa, les da el idioma, les da hasta su credo religioso. Pero en verdad, un hijo se hace hijo cuando el padre le da su espíritu, es decir, su concepción de la vida, su forma de ver la vida. Y ese hijo es hijo cuando está identificado con su padre. ¿Quién dijo amén? Un muchacho puede parecerse en la cara a su papá, pero sus actuaciones pueden ser totalmente distantes y diferentes a las de su padre. Vemos hombres honestos que no le debían un centavo a nadie, y salen unos hijos, unos bandidos que tumban hasta el papá. Y la gente que dice, no parece hijo de su papá. Transmitir el espíritu es darle esas mismas características personales. Pues cuando estamos hablando del efecto Elías, estamos hablando de la transferencia de ese espíritu ministerial que había en Elías, y que Dios lo guardó y lo reservó para entregárselo a Juan el Bautista en su manifestación terrenal. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el espíritu de Elías, que no está hablando de Elías como persona, está hablando de lo que Dios le había dado como identidad. Cada ministro tiene una identidad, y uno termina pareciéndose a sus padres espirituales, pero al final tiene cierta identidad. Obviamente, si usted se preocupa por tener su identidad antes que la de su padre, usted no va a poder crecer espiritualmente. Usted primero tiene que crear una identidad con su padre, y el paso del tiempo le dará una identidad personal sin negar la de su padre. ¿Quién entendió eso? ¿Usted quiere que su hijo tenga su propia identidad o no? ¿La de él? ¿Cuántos quieren un hijo que tenga su identidad propia? ¿Es necesario o no? ¿Usted quiere un hijo que a los 40 años le esté diciendo, papá, ¿me puedo tomar la Coca-Cola o me hace daño? Usted necesita un hijo que aprenda a actuar, ¿cierto que sí? Pero eso debe ser a su tiempo. Para él aprender a saber qué Coca-Cola se va a tomar, tiene que pasar por niño pequeño y aprender que el papá le diga, no tome mucha Coca-Cola, hermano, le daña el estómago. Entonces el niño va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, y cuando va creciendo ya va sabiendo, hasta que ya aprende a volar solo. Y usted dice, tiene su propia identidad, pero ¿quién se la dio? Yo, que soy su papá. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no podemos desaprovecharlos en casa, porque en casa hay que darles nuestra identidad para que ellos mañana tengan su propia identidad ligada a la nuestra. ¿Estamos enchufados? Vamos a hablar rápidamente del efecto de Elías. Miren lo que dice Lucas 1:17, para que nos quede claro eso de Elías y Juan el Bautista. Lucas 1:17. ¿Irá delante de él con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Quién está leyendo? ¿Irá delante de él con qué?
con el espíritu, minúscula, 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 espíritu, minúscula, y el poder de Elías. ¿Cómo venía Juan el Bautista? Traía el espíritu con minúscula y el poder que había en Elías. Dios le había dado a Elías unas características ministeriales y un nivel de poder, y Dios lo guarda, y después desde los 400 años de silencio, Dios levanta a Juan y dice: a este le voy a tomar lo que Elías le di, se lo doy a él, y tome el poder y vaya y termine la obra que él dejó inconclusa. Porque escúcheme, la obra que Dios tiene que hacer en un ser humano la va a concluir, sea por vida, sea por muerte, sea hoy o sea 20 años, pero Dios lo que empieza lo termina. Dios no es como los hispanos que empiezan 20,000 cosas y todas las dejan empezadas. Dios lo que empieza termina. El que empezó la buena obra en ti te perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a terminar lo que está haciendo en ti, lo va a llevar a cabo. Irá delante de él con el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Oiga, viene con el mismo espíritu, con el mismo poder, y tiene un objetivo: hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y dice aquí, en este texto dice: de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que el efecto Elías, que trae la unción y el poder del profeta, tiene como objetivo hacer volver el corazón de todos los padres hacia los hijos. Y va a tener una connotación especial. Va a tomar a los hijos rebeldes y les va a enseñar la prudencia que es justa, y tiene como gran objetivo levantarle a Dios un pueblo dispuesto para Cristo. Un pueblo dispuesto para Cristo es un pueblo que ha sido tocado por el efecto Elías. El efecto Elías nos prepara para que Cristo pueda hacer la obra en nosotros. Usted puede ser un cristiano, pero si el efecto Elías no le ha tocado, usted no está dispuesto para que la obra de Cristo se realice. Usted será de los rebeldes, usted será de los que le ponen a Dios la mano y le dice: todavía no, espere, así no, no me gusta, no lo entiendo. Cuando el efecto Elías toca tu vida, tú te abres, dejas tu rebeldía y dejas que el corazón de papá llegue a ti para que te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Veamos lo del efecto Elías y leamos ahora una vez más lo de Lucas, pero vamos al versículo 16 y 17 para tener mucha más claridad. Lucas 1, 16, 17. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Está hablando ahí de familia o de espiritualidad? Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Está hablando de qué? ¿Espiritualidad? ¿Cómo sabemos que está hablando de espiritualidad? Dice, hará que muchos de los hijos de Israel, dice, hijos, o sea, está hablando de familia aparentemente, pero después dice, se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea que este tiene un objetivo, es devolver espiritualmente los corazones. No estamos hablando de devolverlo en símbolo de familia solamente, sino en términos espirituales. El corazón de un hijo debe volver a Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. El efecto Elías tiene como objetivo preparar el camino. Diga conmigo, preparar el camino al Señor. Escúcheme. Si queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, hay que prepararle el camino. ¿Cuántos lo saben? Juan el Bautista vino a preparar el camino, ¿cierto? Dice, no, pero ya Juan lo hizo. Sí, Juan lo hizo respecto a él como persona. Pero si es el espíritu de Elías, significa que para que la obra de Dios se pueda realizar eficazmente en alguien, hay que prepararle el camino a través del efecto Elías. Vamos a mirarlo. ¿Cuántos quieren que sus hijos sigan al Señor? Usted no puede hacer que su hijo se convierta. Yo no puedo hacer que mis hijos se conviertan. Yo puedo coger a mi hija y cogerle, ¿qué reciba el Señor, reciba? No puedo, ¿cierto que no? Al final ella va a decidir si quiere, si no quiere y qué vida quiere. Yo le doy la enseñanza, le doy el ejemplo, ya ella decide. ¿Estamos de acuerdo? No puedo hacer más. Pero, ¿sabe qué sí puedo hacer? Yo puedo preparar el camino para que el Señor pueda llegar a su corazón. Preparar, diga conmigo, preparar el camino del Señor. El efecto Elías prepara el camino para que el Señor pueda llegar. ¿Qué tiene que ver esto del efecto Elías? ¿Y en qué tiene que ver con la formación de nuestros hijos? Es que el efecto Elías hace que la actitud y relación de padres e hijos vuelva a tener el sentido espiritual que debe tener.
El efecto Elías hace que un padre prepare el camino para que su hijo pueda conocer a Jesús y seguirlo. Muchos cristianos vimos nuestra vida, yo soy uno de ellos, yo nací en un hogar cristiano, vimos que nuestra vida a los 12, 13 años se partió. Yo a los 13 años me gustó más la calle que la iglesia. ¿Pero por qué si me llevaban a la escuela dominical? ¿Por qué si de pequeñito me enseñaron? Me acuerdo todavía el primer versículo que me enseñaron en la escuela dominical, que eso casi no me lo aprendo porque era muy largo, Éxodo 24:7. Y tomando el libro del pacto lo leyó así, yo era chiquitico, y me a mí todo flaquito, pantalón cortico, las rodillas todas peladas, todo flacuchentico así, peinado así, con un hermano mayor me peinaba así, me echaba así para que me quedara como lambido de vaca. Decía la profesora Amariles, ¿se acuerda, don Carlos? La profesora Amariles, más bonita, no chiquitico, la tan bonita profesora. Salga, Rubencito Quijano va a dar el versículo, y salía ya todo flaco así. Dios los bendiga. El versículo que aprendimos hoy es este. Tomando el libro del pacto lo leyó del pueblo diciendo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Amén, amén. Todo el mundo aplaudía y no, va y se sienta. Muy lindo, hasta hoy me lo sé. Pero ¿por qué a los 13 años me gustó más la calle que la iglesia? Muchos factores. Pero hay un factor esencial. Mi corazón de hijo no estaba preparado para el camino del Señor. Mi corazón estaba preparado para la religión evangélica, pero no para el camino del Señor. Y el camino del Señor lo tenía que haber preparado un padre. Digan conmigo, un padre. El efecto Elías hace que un padre prepare el camino de sus hijos en su corazón para que puedan conocer a Dios. Hace volver el corazón de ese padre a los hijos y le va a enseñar, mira, hay un camino. Y comienza a enseñarle, no con enseñanzas bíblicas simplemente, sino con una actitud de vida, con una amistad cercana, y comienza a instruirles y le prepara el camino al Señor, para que cuando el Señor se encuentre con ese hijo diga, acepto y ¡pum! Para los que no fuimos preparados por un padre, ¿sabe qué nos tocó? En el caso mío, irme 10 años a la droga y después de 10 años estar perdido en la droga y decir, Señor, sálvame. Y Dios vino y me salvó. El camino del Señor fue muy difícil para mí porque nadie me lo preparó. Pero nuestros hijos sí van a ser preparados. Nuestros hijos les vamos a preparar un camino para que ellos sepan conocer a Cristo, para que ellos lo amen, para que ellos lo sigan. ¿Cuánto van a hacer ese trabajo maravilloso? Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso. Solo una actitud de hijo puede revelar el reino. Solo cuando tenemos la actitud de un hijo podemos conocer a Dios como Dios quiere que lo conozcamos. La enseñanza del Padre Nuestro es revolucionaria para los judíos, porque ellos que decían que Abraham era su padre, Jesús le dice, no llamen padre a nadie en la tierra, porque ellos llamaban padre a toda la descendencia del sacerdocio. Y Abraham, nuestro padre, es nuestro padre. Mientras que a Dios lo trataban como si fuera el sirviente. ¿Quién entendió eso? O sea, un hombre muerto es nuestro padre, porque no puede levantar entre los muertos diciendo nada. Pero Dios, se lo pagamos por encima. Pero el Señor Jesús viene a revelar que el Dios del cielo es nuestro Padre. Dios quiere revelarse como un Padre. Una persona está lista para recibir a Cristo si ha tenido una buena enseñanza de lo que es un Padre. Usted no podrá entender bien a Dios como Padre si usted no tuvo un Padre adecuado. ¿Quién entendió eso? Para los que nos faltó un papá, nos quedó un vacío tremendo en todas las áreas, pero la área peor es la espiritual. Uno todavía está internamente, cuando uno le entrega al Señor, uno, el que no tuvo un papá directo que lo crió, entonces uno está pensando que Dios es parecido a la mamá. Entonces la mamá de uno sufrida, uno cree que Dios es sufrido. Imagínense, a mí me tocó ver un día a mi mamá lavando ropa y llorando sola ahí en la casa. Eso le parte el corazón a un niño de 6 años. Entonces cuando yo veo a Dios inconscientemente, yo pienso que Dios está llorando por mí. Cuando debí tener un papá, un varón, que llorara pero a solas, y que me enseñara cómo es Dios, me mostrara el camino. ¿Quién dijo amén? Me instruyera, me dijera, este es Dios, y me preparara el corazón para que cuando se apareciera algún evangélico y dijera, vea, Dios quiere ser su padre, yo decía, yo quiero eso, yo quiero un papá como Dios, yo sé lo que es un papá. Y muchos de nosotros como a mí, yo sé lo que es una mamá, una gran mamá, yo sé lo que es una mamá. Yo sé lo que son hermanos, buenos hermanos, yo sé lo que son hermanos que me criaron. Como yo era el menor, pero yo no sabía que era un papá. Qué cosa tan brava. El efecto Elías
Tiene que ver con una revelación de Dios para el último tiempo, que prepare el camino del Señor, prepare en los corazones la posibilidad de conocer a Dios, y es volver al tratamiento de padres e hijos en nivel espiritual, en mi relación con Dios y en mi nivel ministerial. Lo vamos a ver ahora. Es necesario que el efecto Elías nos abra el camino. Quien no tiene una buena relación padre-hijo en su casa, no va a poder tener una buena relación padre-hijo con Dios. Necesita ser sanado, necesita ser restaurado. ¿Quién dijo amén? El efecto Elías nos hace aptos para entender la verdad de Dios. Una persona que no ha sido tocada por el efecto Elías no tiene corazón dispuesto para oír la enseñanza como debe oírla. La va a oír de una forma técnica. Una persona sin el efecto Elías en su vida se va a volver alguien técnico, alguien que aprueba. Me gusta esa enseñanza, no me gustó, esto sí, yo creo para mí. Una persona resabiada, rebelde, que escoge lo que más le conviene, que cree que él o ella pueden aprobar el evangelio. Mientras que una persona tocada por el efecto Elías es una persona sujeta a Dios, que sabe que Dios es su Padre y que su Padre siempre le va a dar lo mejor, y acepta lo que su Padre le da, porque su corazón se ha vuelto a su Padre, no su mente. Diga conmigo, su corazón, no su mente. Muchas veces predicamos tantas cosas que hacemos que la gente vuelva su mente a Dios. ¿Qué nos interesa que la mente esté con Dios? Nos interesa que el corazón esté con Dios, que una persona ame a Dios verdaderamente. No necesitamos volver la cabeza, hay que volver el corazón. Dígale que está a su lado, vuelve el corazón a Dios. Yo puedo enseñarles y darles tácticas espirituales y usted sale de aquí y dice, sí, lo sé, estoy convencido. Eso no lo va a salvar en el momento de prueba, de tentación. Eso no le va a servir. Dios sostiene es al que tiene un corazón, el corazón ligado a papá, el corazón que sabe que Dios es su Padre, el corazón que sabe que aunque esté en angustia Dios va a estar ahí, el corazón que sabe que aunque esté en valle de sombra de muerte nunca lo abandonará, el corazón que sabe que aunque peque su gracia lo va a levantar, su gracia lo va a sostener, su gracia le va a dar otra oportunidad, que Dios lo ama. Si no logras conocer a Dios como Padre, el efecto Elías no te prepara el camino para que Él se revele como es. Dios no quiere ser un Dios de religión. Dios quiere ser tu papá, tu verdadero papá. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Fuerte ese aplauso. Dice el texto 17: irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y dice pues, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Qué tiene que ver la rebeldía? Es que usted puede sujetarse a Dios por aceptación de una verdad. ¿Quién entendió eso? O sea, usted escucha, yo le predico una verdad. La Biblia dice tal cosa y a usted le parece que así es. La entiende y dice, me gusta, acepto. Gloria a Dios, soy hijo de Dios. No. Usted es un adepto a mis enseñanzas. Usted no es hijo de Dios, no significa que es hijo de Dios. Porque el día que yo le predico una cosa que a usted no le parezca, usted va a hacer carita así. ¿Sabe cómo se llama esa carita, esa escogencia? Se llama rebeldía. Porque el efecto Elías vuelve el corazón de los padres sobre los hijos, para que nosotros como padres espirituales amemos a los hijos, para que les demos el amor de Dios, para que seamos una prolongación del amor de Dios, para que seamos una vivencia del amor de Dios en su vida. Eso hace Dios. Yo no puedo pretender que usted sea tocado por el espíritu de Elías, por el efecto Elías, si primero yo no soy tocado. Yo tengo que tener un corazón de papá. Yo tengo que amarlo. Yo tengo que olvidarme que lavar es para quebrarle una pata a usted. Yo tengo que aprender que Dios lo ama a usted. Y yo tengo que amarlo como Dios lo ama. Es mi obligación. Si yo no lo puedo amar a usted, yo no lo puedo corregir. Yo no lo puedo instruir. Yo no lo puedo guiar. Sin amor yo no sirvo. Necesito amor. El efecto Elías me convierte en un padre amoroso que instruye a los hijos del Padre Celestial. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Pero esa actitud de padre debe hacer que el efecto Elías te convierta a ti, no en un rebelde que aceptas y diseminas qué te gusta, qué no te gusta, sino alguien que acepta lo que Dios dice. Hay cosas que yo mismo a Dios veo y no me gusta cómo Él las hace. ¿Les ha pasado o no le ha pasado? ¿Usted cree que a mí me gusta que Dios me quite un hijo antes de nacer? Yo no le veo eso pies y cabeza. Si yo sirvo a Dios y mi mujer una gran mujer de Dios, pero el efecto Elías hace que yo lo vea como un padre amoroso y que pueda decir, mi hijo se fue, pero Dios sigue siendo bueno. Porque no hay rebeldía. El efecto Elías me hace entender que Él tiene el control majestuoso de toda mi vida. Que jamás me dará algo malo y jamás me dará algo bueno. Siempre me dará lo perfecto. ¿Quién entendió eso? Porque hay una actitud, no solo de padre a hijo, sino de hijo a padre. Usted necesita aprender esa actitud. Una actitud de aceptación de Dios.
no una aceptación de aprobación. ¿Quién entendió eso? Hay gente que aprueba, hasta en los mensajes. Yo enseñando en homilética, le decía a los discípulos, decía que a veces está predicando usted y la persona está allá diciendo, ustedes noten los ojos que le están diciendo, como, él no sabe, no estoy de acuerdo. Otros dicen, sí, o sea, lo estás haciendo bien. No estoy hablando de la actitud que usted toma, ¿no? Porque todo el mundo está en la predicación, oh, se me gusta, pero uno ve la actitud que no es correcta, que es una actitud de estar por encima del papá, por encima del que está educando. ¿Estamos de acuerdo? Está por encima. Como que dice, ahí la pegaste, ahí me gustó. En la otra casi no. Esa actitud es igual en la educación de nuestros hijos. Si no sabemos manejar el efecto Elías en casa, el efecto de la actitud paternal en casa, vamos a tener un grave problema. Nuestros hijos nos van a probar. Es que cuando yo a mi hija le digo, vaya acuéstese, y me dice, no me quiero acostar, vaya acuéstese, le voy a contar un cuento, le pongo música, le llevo chocolisto, le hago esto. Ah, bueno, señor, pues así cualquiera se acuesta, haciendo todo lo que le gusta, ¿o no? Si no se acuesta ya, pues... Pero el efecto Elías debe lograr que yo le diga a mi hija, vaya acuéstese. No quiero, no importa, amor, necesito que te acuestes, yo necesito descansar. Y se despacha, chao. Porque quita la rebeldía. Porque ya entiende, aunque no conozca las razones, entiende que si papá la mandó a dormir es porque papá tiene una razón más fuerte que lo que ella quiere. ¿Quién entendió eso? Eso hay que enseñarlo en casa. Pero eso se logra solo con el efecto Elías. Un efecto de actitud paternal con una actitud fuera de rebeldía de parte de los hijos. Eso prepara el camino. Una persona que ha sido adiestrada en casa, un niño que se le enseñó que cuando papá habla hay que aceptar lo que papá dice, así no esté de acuerdo. Cuando papá dice hay que ir a dormir, te vas a dormir, hijo, te amo, pero debes irte a dormir. Y aprende eso. Es una persona que cuando le hablen de Jesús va a entender la disciplina de Dios, va a oír la voz del Espíritu, va a ser dócil a la voz de Dios y fácilmente se va a conducir por la senda que Dios le traza. Por lo tanto va a sufrir menos, va a cometer menos errores. Yo pregunto, ¿cuántos aquí han cometido errores por hacer todo lo que han querido? Levanten la mano, yo levanto las dos. Pero ¿quién lo convencía a uno, pues? Si uno tenía una mamá diciéndole, no lo haga, vea que así no es, que yo sé, que también, tranquilo. ¿Qué hizo la mamá? Se sentó a esperar que uno creciera y se tirara del balcón y se golpeara. Ya después de que golpeó, se lo dije. Es que a mí mi mamá nunca me quiso porque me dejó tirar. Yo le dije que no se tirara. Hasta que no tuve el chichón grande, no entendió. Eso en cuanto a un chichón. ¿Qué tal las otras decisiones? No se salga a estudiar. Que yo tengo un alma bohemia. No se salga a estudiar. Va a necesitar el estudio mañana. Con estudio es más fácil hacer otras cosas. Es que se olvida que yo tengo un alma libre. Hijo, no se salga. Salgo a estudiar, ya tengo 16 años, ya puedo, porque a mí tampoco hay la libertad y tampoco uno lo pueden cortar, porque, ok, hágale pues. Llega a los 20, si ve que yo podía solo, ya, tranquilo, siga tranquilo. Llega a los 22, bueno, ya tengo carro, hágale tranquilo. Dios lo guarde, llega a los 25, 30, puertas cerradas, mal relacionado. Madre, dame un consejo. Mi hijo, viniste a pedirlo 25 años tarde. Qué pesado. Si hubieras tenido 25 años, te hubiera ido mejor. ¿Cuántos llegaron 25 años tarde a los consejos? Oh, yo llegué muy tarde, hermano. Imagínate, a mí me tocó decirle a mi mamá, mami, ¿qué hago en este caso? Y escuchar a mi mamá decirme, mi hijo, en peores lugares nos cogió la noche, como quien dice. Estaban otras más duras. Pero hay de esas cosas, ya muchas no tienen solución. Toca asumirlas. El efecto Elías prepara los corazones. Nos hace gente dócil a la voz de Dios. Nos hace gente que puede entender la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, un pueblo es dispuesto, porque dice aquí que es para preparar un pueblo dispuesto. Un pueblo está dispuesto cuando tiene una actitud de hijo a padre y hay una relación de padre a hijo. La disposición perfecta es la de un padre con un hijo. Así debe ser en casa. Un hijo está dispuesto para la gloria cuando ese hijo sabe que la bendición suya viene a través de su papá y de su mamá. Nosotros los adultos ya lo sabemos. Pero ¿quién convence a los muchachos? Ellos todavía creen que saben más que uno. Ellos creen que al saber manejar el iPod o el iPad mejor que uno, saben manejar mejor la vida. Y la vida es más que un iPad. La vida es más complicada que un iPad.
El iPad hace más fácil algunas cosas de la vida, pero las cosas intrínsecas de la vida no se solucionan con un iPad. Un iPad no te enseña cómo criar hijos, no te enseña a escoger con quién casarte, no te enseña a manejar las finanzas. Entonces el hijo, como tiene una cantidad de información nueva que uno no vio, ese hijo cree que sabe más que uno. Pero necesita aprender. Necesita tener un corazón para que el pueblo esté dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios haga una cosa maravillosa en tu vida? Se necesita el efecto Elías, el efecto que produce en tu corazón una actitud de hijo. Vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Noten, miren lo que es el efecto Elías. ¿Cuántos quieren conocer esto del efecto Elías? ¿Por qué lo llamamos efecto Elías? Miren lo que se trata el efecto Elías. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: pastor. ¿Cómo clamaba? Siervo, reverendo. ¿Cómo clamaba? Cucho, veterano. ¿Cómo clamaba? Padre mío, carro de Israel y su gente y a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Se me fue. El efecto Elías es el efecto por medio del cual podemos ver que la bendición de Dios se transmite en una relación padre-hijo. Lo que quería Dios al decir que vendría el espíritu de Elías, que haría volver el corazón de los padres sobre los hijos, es que iba a volver a una relación original como Dios quiso tenerla con Adán y que se rompió con el pecado. Volver a tener relación padre-hijo. Dios quiere ser tu padre y tú vas a ser tu hijo. Y Él va a nombrar ministros por el poder del Espíritu, que fue enviado para que tú no estés huérfano. Eso dijo Jesús: no os dejaré huérfanos. Y nos da el Espíritu Santo. Y Él mismo es el que constituye los ministerios, el que llama a los ministerios. Cuando Dios me llamó a mí al ministerio, estaba pensando en ti hoy. ¿Quién entendió eso? Yo les he dicho que yo fui llamado al ministerio a los 6 años. Siendo un niño de 6 años, Dios me llamó. A los 6 años Dios estaba pensando en ti. ¿Usted cree que Dios me llamó al ministerio para mí? ¿Lo voy a levantar para que haga una iglesia, para que haga esto? No. Dios dijo: voy a levantar un hombre para que me cuide unos hijos. ¿Quién dijo amén? El efecto Elías establece una relación padre-hijo. Es necesario volver a ello si queremos estar preparados para lo que Dios quiere darnos. Solo ese efecto Elías prepara el camino de Dios. El camino de Dios es revelado cuando hay una relación sana y santa de padres a hijos. ¿Usted cree que esto lo hizo Eliseo con Elías solo porque se le iba: Padre mío? Voy a mostrarles pasajes donde el mismo Eliseo le enseñó hasta a los reyes a que le dijeran padre a él. ¿Lo quieren que lo vean? ¿Quieren que lo veamos? Segundo de los Reyes 6:21. Aquí dice que se fue Eliseo, se fue a un monte y dice que lo venían a atacar, un montón de hombres, y le dijo a su sirviente: mire que hay mucha gente. No, que no hay nadie, los van a atacar. Y le dijo: no, si son malos que están con nosotros. Y Dios le abrió al sirviente los ojos y pudo ver que había un ejército de Dios. Y dice que Eliseo vino y dijo: Señor, hiérelos con ceguera. Y todos quedaron ciegos. Y los cogió cieguitos: sígame por aquí. Y se los llevó para donde estaba el rey, esperando seguramente que los matara. Y cuando llegó donde el rey, miren lo que dice 6:21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿cómo le dijo? Los mataré, padre mío. O sea que Eliseo le había enseñado al rey que él era su padre. Al rey, diga conmigo, al rey. Cuando le llega con toda esa gente, no crea que el rey dijo: me los trajo, listo, los vamos a matar. Dijo: los mataré, padre mío. ¿Qué tipo de autoridad es esta que hace que un rey le diga a un simple campesino que trabajaba con bueyes? Porque eso era Eliseo, ¿de acuerdo? Trabajaba en el arado, un campesino. ¿Qué tipo de visión espiritual hay que hace que un rey le diga a un campesino padre mío? Porque descubría que por ese hombre venía una bendición de Dios para él. La gloria de Dios iba a bajar a tal punto que los enemigos que querían hacerle daño se los trajo ciegos y le dijo: no lo vamos a matar. Y Eliseo le enseñó al rey que no los iba a matar. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice que Eliseo se enfermó de la enfermedad de la cual después se murió.
Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás. ¿Quién era Joás? Rey de Israel, otro rey. Y llorando delante de él, oiga, el rey se puso a llorar delante de Eliseo. Comenzó a llorar delante de Eliseo. Se le está muriendo el profeta. Llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Le repitió la misma frase que él le había dicho a Elías. Te me estás yendo, Padre. El cielo me está quitando un Padre. ¿Qué tipo de concepción espiritual hay aquí? El efecto Elías va a hacer que la iglesia vuelva a entender la relación verdadera de padres e hijos, de hijos y padres. Ahora, hay un resultado del efecto Elías, que es lo que nosotros hemos conocido como la doble porción del Espíritu. Todos hemos escuchado: dame una doble porción de tu Espíritu. Veámoslo rápidamente. Segundo de Reyes 2, 9 al 10. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, oiga lo que dijo Elías a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Pídame lo que quiera. Y entonces Eliseo dijo: dame un computador con una... perdón. ¿Cómo es que dijo? ¿Qué le dijo? Deme el iPad. No, ¿qué le dijo? Dijo Eliseo: ¿qué? Te ruego que una doble porción de tu espíritu, con minúscula, de tu espíritu, sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Te será hecho así. Dice: si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, mas si no, no. Escuche, van los dos. Usted sabe que Eliseo se había vuelto el criado de Elías. Lo cuidaba, le hacía todo, le arreglaba la comida, la ropa, todo lo tenía. Y entonces un día aparece Elías y le dice: mi hijo, yo me voy a ir, Dios me va a llevar. Pide alguna cosa, ¿qué quiere que le dé antes de irme? Y el muchacho no era ningún bobo. Le dijo: pues ¿sabe qué? Deme una doble porción de su espíritu, con minúscula. No es doble porción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no da doble porción, se entrega todo y sin medida. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dice una doble porción de su espíritu, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerda que hablamos ahora de la expresión espíritu? ¿A qué espíritu se refería? A su identidad espiritual, a su capacidad, a su poder, a la unción que residía en él. ¿Estamos de acuerdo? Deme el doble de lo que usted tiene. Y Elías le dice: no piden al muchachito, no, el doble. Bueno, si cuando yo me vaya está al lado mío, se la doy. A partir de ahí comienza una cacería. El pobre Elías bregando a sacarse, le decía: espéreme aquí que ya vengo. No voy. No lo dejaba para ninguna parte. Lo seguía y se le enojaba. Elías se enojaba: que no, que me espere que ya vengo. No lo dejo, no lo hice. Y no lo dejó. Y cuando ya se va a ir, noté que cuando el carro lo va a alzar, él lo agarra. Padre mío, Padre mío. Y se quedó con la ropa. Reciba su doble porción. ¿Qué significa esto de la doble porción del Espíritu? Tengo una frase. Escucha esta frase que he anotado. La herencia más sublime de un padre es una doble porción de las características dadas por Dios a él. ¿Cuántos aquí son padres? Es bueno darle herencia a los hijos. Aclarando que la herencia cuando se muere, ¿no? Van a pedir en vida. Pero ¿cuál es la mejor herencia? ¿Darles un carro? ¿Darles plata? Bueno, démosles estudio, démosles todas esas cosas. Pero ¿sabe? Espiritualmente, la mejor herencia que uno le debe dar a un hijo, ¿sabe cuál es? Es darle el doble de lo que Dios me ha dado a mí, a él. Hacer que lo que Dios me dio a mí, él lo tenga duplicado. Lo que Dios me dio. No estoy diciendo que herede mi mal genio, ni que herede mis mañas, ni que herede mi intolerancia, sino que herede lo que Dios me ha dado. Yo tengo que saber. Usted sabe, yo me pregunto, ¿usted sabe lo que Dios le ha dado a usted? ¿Conoce las habilidades que el Padre Celestial le dio a usted? Si usted no las conoce, tiene un grave problema. Uno tiene que saber cuáles son sus habilidades, qué es lo que el Padre me dio. Yo sé lo que el Padre me dio. Yo no le voy a dar de qué me habló el Padre. Pero yo, por ejemplo, sé que yo soy capaz de tocar instrumentos, pero a mí Dios no me hizo músico. Yo músico no soy. Soy malo para vaina. Me yo decirle a mi hija: le voy a dar la doble porción de mi capacidad musical. No, papá, ni para serenatero alcanzo. Ah, no, pero hay otras cositas que papá a mí sí me las dio. Me las dio y bien daditas. Esas que papá me dio a mí, yo tengo una obligación. ¿Cuál es mi herencia para mis hijos? Voy a hacer que eso que yo tenga, ellos lo tengan multiplicado. ¿Quién dijo amén? Si Dios te hizo una persona de oración, mis hijos deben ser el doble que yo. Si Dios te hizo una persona capaz de instruir,
van a tener el doble que yo. ¿Quién dijo amén? Si Dios me hizo una persona recta, capaz de oír la voz de Dios con sensibilidad, mis hijos van a tener el doble. Esa es la mejor herencia de un padre. ¿Quién dijo amén? La doble porción del Espíritu significa que un padre tiene la obligación, oiga bien, la obligación de darle a sus hijos lo que Dios le ha dado a él. Por eso es necesario que todos empecemos a trabajar en pro de lo que le vamos a dar a nuestros hijos. Y lo que usted le va a dar a nuestros hijos tiene que ser mucho más que una casa, un carro, que un dinero. Si usted está pensando en eso, usted está haciendo hijos extremadamente materiales y pequeños. Si sus hijos no tienen su espiritualidad multiplicada, usted perdió su generación. Ay, dedito así que hoy no hemos hecho, dedito así. Ahora, en la parte espiritual, yo como hombre de Dios tengo la responsabilidad de mirar lo que Dios me ha dado a mí en mi identidad. Eso se llama mi espíritu ministerial, ¿no? Mi identidad ministerial. Y yo tengo que dárselo a ustedes multiplicado. Noten que muchos pastores les da rabia cuando uno de sus discípulos predica mejor que él. ¿Por qué le va a dar rabia? Si para eso estás allí, cabezón, para ponerlo mejor que tú. Tienen que hacerlo el doble de lo que tú haces. Si yo soy un predicador regular, bueno o malo, no sé cómo usted me quiera poner, lo único que sé es que usted tiene que ser el doble de lo que yo soy. Eso le toca a usted. Diga conmigo, eso me toca a mí. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren eso? Ese efecto Elías multiplica las bendiciones de Dios, multiplica la unción de Dios, multiplica todas las bendiciones que Dios ha dado. Juan capítulo 14, ya estoy buscando el final. Versículos 7 al 12. Para que ustedes vean que el efecto Elías no es algo que opera sobre la iglesia y el pastor o sobre padres e hijos, sino que miren que el efecto Elías que preparó el camino del Señor, no solo lo trajo Elías en cuanto a Juan el Bautista, sino que el Señor Jesús participaba de ese mismo estilo. Mire el efecto Elías en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículos 7 al 12. Oiga lo que dice Jesús a sus discípulos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no os basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Escúcheme. Jesús dice, ¿quieren conocer al Padre? Sí, muéstrenlo. Véanme a mí. El efecto Elías hace que una persona transmita lo mismo que su Padre le ha dado. No era necesario bajar al Padre, porque si hubiera necesario bajar al Padre para mostrarlo, significa que el Padre había hecho un trabajo mal en Jesús. Por tanto, no se parecía al Padre. ¿Quiere conocer al Padre? Mire a Jesús. ¿Quién entiende eso? ¿Cómo saber que un trabajo en familia se ha hecho bien? ¿Quieres conocer un padre de familia? Mira a sus hijos. Ay, ¿alguien entendió eso? ¿Usted quiere saber cómo es un adulto? Mire los hijos. Mire, yo como pastor puedo traer aquí 1000 máscaras. Y usted dice, oh, este hombre es así. Sencillo, mire mis hijos. Como es mi hija, así soy yo. ¿Quién entendió eso? Si mi hija es espiritual, es porque yo soy espiritual. ¿Quién enseña la espiritualidad? Pero si yo soy, gloria a Dios santo, y mi hija anda echando madre, jarreando madre y tratando mal a la gente, significa que eso es pura payasada el que está hablando ahí. ¿Quién entendió eso? ¿Quién entendió eso? Es que el gran examen para nosotros está en nuestros hijos. No hablo del comportamiento en cuanto a la forma de ser. Hay hijos que son calmados, otros son alocados, unos son una verdadera fiera. Uno ve por aquí unos muchachos que son una verdadera, uno dice, ¿cómo le quita la pila? Pero eso no es mala formación, esa es la capacidad del padre que mañana va a usar esos motorcitos para acabar con el diablo. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Pero una cosa es la mala formación. Usted quiere saber cómo es un padre, mire sus hijos. Usted quiere saber cómo es el Padre Celestial, mire a Jesús. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Si tú necesitas ver al Padre, me está diciendo que el Padre no está reflejado en mí. Mírame a mí y verás al Padre. El efecto Elías hace que un padre se muestre en sus hijos. Escúcheme, para que el Padre se manifestara en Cristo, Jesús se negó a sí mismo. Jesús se negó en toda su esencia como persona. No hablo solo de Dios, como persona. Negó su intelecto, negó sus emociones, negó su voluntad. Todo lo que Jesús quería lo supeditó al Padre. ¿Cómo hacer para ver al Padre en Cristo? Sencillo, hay que mirar a Jesús, porque Jesús no hace lo que Él quiere, sino lo que el Padre le dice. Nuestros hijos serán una muestra nuestra si ellos hacen lo que nosotros les decimos.
Si no lo hacen, parecerán hijos de la televisión, del internet o quién sabe de qué. ¿Quién entendió eso? Cuando a Jesús le dicen que se presente, Él se presenta a sí mismo, no, Él presenta al Padre. El efecto Elías hace que presentemos al Padre y no a nosotros mismos. Es decir, el efecto Elías logra que uno no esté pendiente en que lo conozcan a uno, sino en que le conozcan a su papá. ¿Quién entendió eso? Eso es una cosa maravillosa. ¿Por qué a nuestro ministerio le cambiamos el nombre de Red Q Ministry y le pusimos Maranata? Porque no estoy interesado en que conozca a Rubén Darío Quijano, quiero que conozcan a mi papá. Se llama Nahum Rosario, mi apóstol, yo quiero que lo conozcan a él. Porque cuando lo conozca a él, usted se va a dar cuenta. Y usted va a decir, ¿cuándo era que mi papá Rubén llega a esa estatura? Porque yo sí quiero llegar a esa estatura. Jesús no estaba presentándose a sí mismo, que yo soy. No, el Padre, pensemos en el Padre, lo que el Padre diga, lo que el Padre quiere, lo que el Padre planea. Es la verdadera unción del efecto Elías. Las obras importantes para un hijo en este tiempo no son sus propias obras, sino las obras de su padre. ¿Puedo seguir echando piedra maluca de esa maluca? Escúcheme. Nuestros hijos estarán seguros para la victoria que Dios les ha preparado el día que nuestros hijos tengan como obras las nuestras y no las de ellos. Cuando nuestros hijos digan, yo quiero hacer lo que mi papá está haciendo, yo quiero seguir lo que él hace, yo quiero trabajar para el sueño de mi papá. Si lo hacen es porque lo estamos haciendo bien nosotros. Y el último punto que quiero tocar respecto a esto es que el hijo en esa doble porción del Espíritu, ¿cuántos quieren tener esa doble porción del Espíritu con minúscula? ¿Cuántos quieren la doble porción? El hijo está destinado a superar a su padre, pero no a suplantarlo. ¿Quién entendió eso? Un hijo tiene que superar al padre, pero no lo va a suplantar. No lo va a pisotear y no lo va a echar a un lado, pero lo va a superar. Yo le decía, no sé si le decía a usted, le decía a alguien, ¿por qué mi afecto tan cercano al apóstol Nahum Rosario? ¿Sabe por qué? Además de todo lo espiritual que veo y lo que recibo, es porque yo parezco bobo, pero no soy bobo del todo. Es que Nahum Rosario lleva 40 años predicando. 40 años. Y si él es mi papá y yo le doy la honra a él, alguno va a estar pensando, ¿cómo le va a dar la honra a los hombres? Claro, la Biblia dice, honra al que honra. Por esas tonterías evangélicas es que los hijos no nos honran. ¿Quién entendió eso? Claro que hay que darle honra a un mayor, a un anciano, a un maestro, a un policía, a un pastor, a un médico. Se le da honra, tanto que le llama doctor. ¿Estamos de acuerdo? Es que no le podemos dar la honra a Dios. A Dios es otra. Pero yo le doy la honra a mi papá Nahum porque yo no soy tan bruto como parezco. Porque yo sé que lo que él ha aprendido en 40 años, Dios me lo va a dar a mí. Todos los errores que él ha cometido, Dios me va a eximir de cometerlos si yo aprendo. Si yo tengo una actitud de hijo, si yo aprendo. Y eso es lo que quiero aprender para poder enseñarles a ustedes. Yo sé que es más popular dármela de que lo sé todo. Yo soy el superpastor. No, soy un hijo aprendiendo. Eso quiero ser, aprender. Porque hay un principio esencial y es que siempre los hijos deben ser mejores que los padres. Voy a leerle rápidamente este texto. Dejémoslo allí, no lo leamos para no invertir más tiempo. Pero todos recuerdan el pasaje cuando el Señor dice, cosas más grandes haréis porque yo voy al Padre. ¿Sí han oído el texto, no? ¿Por qué cosas más grandes? Porque quien sigue en sujeción a un padre está destinado a superar las obras de ese padre. ¿Quién entendió eso? ¿Cuál hijo de ustedes va a recibir toda la bendición suya? ¿El que más se sujete a usted? ¿El alocado, el que no hace caso, el que hace lo que le da la gana? Ese no, ese va a ser su camino. Pero el que sigue y lo obedece a usted y sigue a usted es el que queda con la herencia suya, es el que recibe la bendición, es el que va a llegar más lejos. ¿Cuánto dicen amén? Pues en la parte espiritual es igual. El efecto Elías, necesitamos conocerlo de una forma clara, vivirlo. El efecto Elías es volver a la relación padres e hijos, desde casa, desde iglesia y desde mi situación de relación espiritual con Dios. Ese es el objetivo de Elías, volver el corazón de los padres sobre los hijos. Y repito, en todas las equivocaciones que he cometido en mi labor pastoral, haciendo la técnica con la experiencia humana que tengo, les pido perdón. Yo no quiero ser un pastor técnico, yo quiero ser un papá, un buen papá, que ame, que cuide. Que si tengo que regañarlo, el buen padre al hijo lo disciplina con amor. Pero quiero que usted sea un
un hijo amoroso, que diga: Dios, tú vas a bendecirme y has escogido un canal, ese papá que tengo allá, y Dios va a darte bendición. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en www.rdqministry.org. Somos RDQ Ministry.